bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Versos y Nación. Hoy vamos a estar hablando de una de las obras más emblemáticas de la Argentina, Martín Fierro, de José Hernández. Sí, una obra que todos escuchamos nombrar alguna vez, pero que a veces no llegamos a entender del todo su profundidad, porque no es solo un poema largo sobre un gaucho, sino que también es una mirada sobre el país, la injusticia y sobre cómo se contribuye en nuestra identidad. Sí, completamente. Aparte, es una historia que vos pensás que la conocés porque ya la leíste en la secundaria, pero cuando empezás a analizar el contexto histórico y otras teorías literarias, se puede comprender mucho mejor. Además, hay algo muy especial en esta obra, Martín Fierro. No solo es un reflejo de la literatura, sino que también es memoria social. Refleja un momento en el que la Argentina estaba formada como nación. Por eso también nos pareció importante traerlo hoy al podcast para revisar no solo la historia del gaucho, sino también todo lo que dice sobre nosotros como sociedad, ¿no? Claro, y alrededor del podcast vamos a estar recorriendo varios ejes, como el contexto histórico que ya nombramos antes, qué piensa el autor, cómo lo hizo y otras cosas. Bueno, así que prepárense que el día de hoy vamos a estar leyendo, debatir, citar partes de Martín Fierro en la construcción de la identidad argentina. Bueno, dale, arranquemos entonces por el contexto histórico, que es el clave para entender todo lo demás. Para entender mejor el poema hay que situarse en la Argentina en el siglo XIX. Estamos en la etapa de la formación del Estado Nacional. Después de las guerras civiles, el país buscaba ordenarse bajo un modelo liberal y urbano. Exacto. El campo y la ciudad estaban en tensión, mientras las élites porteñas promovían el progreso europeo, en el campo quedaba relegado. El gaucho, que antes fue un héroe de las guerras, de la independencia, ahora era visto como un problema social. Claro, lo consideraban vago y peligroso y que no encajaba en el nuevo orden político. Y el Estado lo que hacía era mandarlo al ejército o lo usaba en las campañas del desierto. Y eso es por donde es la crítica y por donde empieza este poema. Totalmente. Cuando Fierro dice me largaron como a perro en la frontera a servir, está denunciando esa injusticia. No es solo su historia, es la de miles de hombres expulsados del sistema. Claro, y eso refleja la diferencia entre las dos Argentinas, una rural, libre, tradicional, y la diferencia contra la urbana, autoritaria, y bueno, Hernández transformó esa tensión en una voz poética y política. Claro, porque Martín Fierro nace como respuesta a un país que se estaba construyendo desde la exclusión de los gauchos. Y bueno, el poema pone sobre la mesa la pregunta, ¿qué lugar ocupa el pueblo en esta nueva nación? Y ahí entra el propósito de Hernández. ¿Qué quiso hacer con el Martín Fierro? Yo creo que ante todo quiso defender al gaucho, mostrar que no era un delincuente, sino una víctima de la injusticia estatal. Sí, pero también hay una crítica al sistema político. Hernández cuestiona la idea de el progreso que deja fuera a los de abajo, a los gauchos. Usa la poesía para decir si el país se construye, que sea con todos, no solo con los más poderosos, que incluya también a los gauchos. Y además intenta forjar una identidad nacional, no desde las ciudades, sino desde la cultura popular, revaloriza la realidad, el canto, el habla, el criollo. Claro, por eso empieza con Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Esa guitarra no es solo un instrumento, sino que también es una forma de identidad, es como la voz del pueblo en la literatura. Claro, y con esa voz Hernández busca unir al país, por eso aunque critique al Estado obviamente, también construye un ideal nacional porque estábamos construyendo el país en esa época. Martín Fierro no destruye la idea de la patria, sino que la refine. Tal cual, en lugar de héroes europeos, nos da un gaucho pobre, perseguido, pero digno, un héroe que dice, los hermanos sean unidos porque eso es la ley primero. Bueno, y esa fuerza del poema está en cómo se cuenta, la historia está narrada por el propio Fierro en primera persona, eso lo cambió todo. Sí, claro, porque escuchamos directamente al protagonista, no es alguien que está hablando sobre el gaucho, es el gaucho hablando sobre sí mismo, y esa perspectiva
rompe esa visión de la época, porque el gaucho está contando su propia historia. Al hacerlo, Hernández logró algo brillante, convirtió esa voz marginada en una voz literaria. Fierro no solo narró, también reflexiona en la segunda parte, cuando ya es un hombre más sabio, dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro, esa evolución muestra cómo el personaje crece, ¿no? Pasa de la rebeldía a la enseñanza y pasa del enojo a la sabiduría popular también. Claro, y la oralidad también es clave. Hernández reproduce el ritmo de la habla rural, o sea, mete refranes, metáforas, cadencia. Es un lenguaje vivo, musical, casi como si lo escucháramos como algo del fuego, en la guitarra, en una fogata. Claro. Por eso muchos dicen que Martín Fierro no se lee, se escucha. Su tono convierte la poesía en conversación y la historia personal en una de las memorias colectivas. Y ahora viene una de las grandes discusiones. ¿Es Martín Fierro una épica o una novela moderna en verso? Pactín nos da una pista. Él dice que el escritor es alguien que trabaja con la lengua, situándose fuera de ello, alguien que posee el don de habla indirecta. Claro, esa idea encaja perfecto con Hernández. Él toma la lengua del pueblo, él habla de gauchesca, pero también la relabora desde la literatura. Está dentro y fuera a la vez, es parte del pueblo, pero también su medidor. Bueno, en cuanto al género, tiene rasgos de ambos. Es una épica porque la narra en hazañas de un héroe nacional que representa a su pueblo, pero también tiene elementos novelísticos. Y en cuanto al género, tiene rasgos de ambos. Es épica porque la narra las hazañas de un héroe nacional que representa a su pueblo, pero bueno, también tiene elementos novelísticos, introspección, conflicto moral, también tiene críticas sociales, entonces eso lo puede convertir en una novela épica y nada. Es decir, no es una épica tradicional, es una épica moderna donde el héroe no conquista reinos, sino que sobrevive a la injusticia. Claro, y eso lo hace todavía más poderoso. El héroe no es invencible, es humano. En lugar de grandes batallas, tiene pequeñas resistencias. En lugar de glorias, tiene cicatrices. Por eso lo hace más real al Martín Fierro. Por eso Martín Fierro también logra unir lo colectivo con lo individual y lo heroico con lo cotidiano. Es el canto de un pueblo que busca su voz, podemos decir. Hablando de voces, hay que retomar la de Borges, que retoma y transforma la voz de Martín Fierro. Según Gerard Ganés, sí, la transtextualidad es cuando un texto dialoga con otro y Borges es un maestro en eso. Claro, sí, en el fin, Borges puede hablar de un universo de Martín Fierro, pero desde otra mirada, desde el hijo del Moreno, que Martín Fierro mató, y es como si completara el ciclo de la historia, ¿no? Sí, es tremendo, porque lo que hace Borges es darle justicia poética, muestra cómo la violencia vuelve, cómo el destino de Gaucho se cumple, y Fierro, que fue víctima del victimario, termina convertido en un mito. En cambio, en biografía de Teodo Isidoro Cruz, Borges elige a un personaje secundario y lo convierte en protagonista. Cruz se une a Fierro no por obediencia, sino que reconoce en él su propio destino. Esa frase que dice: el hombre que pelea contra su destino es el mismo que se encuentra, refleja esa búsqueda de identidad. Claro, ahí Borges resignifica la figura del gaucho, ya no es solo símbolo nacional, sino una metáfora del destino humano, y la convierte en una figura filosófica universal también. Claro, y eso demuestra que Martín Fierro no es un texto cerrado, es una obra abierta, viva, que sigue dialogando con la literatura argentina y con nosotros los lectores que seguimos leyendo porque es bastante actual esta obra. Y para cerrar,
Para cerrar, hablemos de algo que suele quedar al margen de los roles de género. ¿Qué pasa con el femenino en Martín Fierro? Bueno, lo femenino casi no tiene voz directamente, la mujer aparece como figura pasiva o ausente. Por ejemplo, la esposa de Martín Fierro sufre su abandono, pero nunca habla por sí misma. Bueno, y eso responde a una mirada patriarcal de la época, claro, estamos hablando del siglo XIX. El ideal masculino del gaucho se basa en la fuerza, en el honor, en la soledad, pero esa misma masculinidad también es trágica, porque lo deja sin familia, sin hogar, sin consuelo, lo deja totalmente solo. Lo interesante es que Hernández no glorifica del todo su vida. Hay un tono de tristeza, de pérdida. Fierro dice: el que pierde a un hijo ha muerto, el que pierde a un padre es huérfano, pero el que pierde la horna no sabe que ha perdido. Ahí aparece la fragilidad detrás del ideal. Exacto, ¿no? Lo masculino se construye como fortaleza, pero también como carga. Y la ausencia de lo femenino muestra una sociedad que excluye otras voces. Claro, y releer Martín Fierro hoy implica mirar con ojos más críticos. Podemos ver cómo refleja su tiempo, pero también podemos ver cómo podemos resignificarlo. Que si el poema fundó una identidad nacional, también vale preguntarse quiénes quedaron fuera de esa identidad. Bueno, y quizás por eso Martín Fierro sigue siendo tan actual. Es una obra que detrás de sus versos guarda una pregunta sobre quiénes somos. Claro, y una obra que nos recuerda que la literatura no solo cuenta historias, sino también construye una memoria en la gente que la lee. Por eso muchos programas populares han hablado y encontrado esta historia, como por ejemplo Paca Paca, que es un programa para niños que muchos hemos visto. Y bueno, al terminar el podcast colocaremos una famosa canción tan pegadiza que habla sobre Martín Fierro. Como dice Fierro, los hermanos sean unidos porque eso es la ley primera. Ese llamado a la unión, a la justicia sigue resonando hoy. Bueno, gracias por escucharnos. A continuación la canción, espero que la disfruten. Esto fue la literatura viva y vemos que nunca recordamos que el gaucho sigue cantando. Listo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Que atienda la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido y lo tienen por bandido. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos sin mujer. Era una delicia al ver cómo pasaba sus días. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo eso acabara.